el respeto y la dignidad que nosotros tenemos, hermanos, y debemos tener dentro de la iglesia. Cuando estamos dentro de la iglesia debe ser un respeto, hermano, supremo, porque Dios es digno de suprema alabanza. La palabra alabanza, hermanos, quiere decir dignidad. Quiere decir digno. Entonces, durante la oración, cuando cantamos, si hay interrupciones de ese tipo, entonces eso es la importancia y la dignidad que estamos mostrando a nuestro Dios. Entonces, sé que lo hemos hecho, hermanos, sé que hemos permitido que se levanten y hagan cosas como sea. Claro, ir al baño está bien, ¿verdad? Pero otro tipo de cosas, hermanos, que pueden esperar, les pido por favor, hermanos, esperen, porque necesitamos, hermanos, ya tenemos 4 años dentro de esta obra y tenemos, hermanos, que empezar a poner convicciones de acuerdo a Dios. ¿Sí? No porque el pastor lo diga, no porque la iglesia lo diga, no por eso, sino porque, hermanos, debemos entender que Dios, hermanos, que lo que se va a predicar y lo que se está enseñando es que es el cristianismo, el que somos nosotros. En internet, hermanos, se está mirando, se está observando allá afuera el del mundo, el que quiere conocer de Dios, está mirando, están los ojos puestos en el cristianismo. Y a veces ellos miran, hermanos, que el cristianismo, supuesto cristianismo que hay afuera, donde se revuelcan, donde hablan en el tipo de ruido y de lenguas que llaman lenguas y todo eso, ellos se van allá donde creen que hay prosperidad y todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos a veces no estamos entendiendo el respeto y lo digno que es nuestro Señor Jesucristo de la forma o para alabarle. Entonces, hermanos, le pido por favor, si tiene, hermanos, algo que puede esperar mientras estamos orando, mientras estamos cantando, hermanos, no le estoy diciendo, hermanos, que es tanto que cuando yo estoy predicando no puedo ir al baño, pero si tiene un problema, hermanos, lo que sea, y está bien. Pero lo que estoy diciendo, hermanos, es que tratemos, hermanos, de lo más respeto que podamos tener para Dios, es lo mejor, hermanos. ¿Ok, hermanos? Gracias, hermano, por la oración. Gracias, hermano Joel, por orar. Niños ya pueden pasar a su clase. Ya vayan para allá. Vamos a estar viendo, hermanos. Quiero que empecemos. Ya es tiempo, hermanos. Quiero que empecemos, hermanos, los que se van a quedar aquí. Vamos a empezar en Marcos capítulo 9, versículo 29. Quiero que empecemos ahí, hermanos. Versículo 29. Y vamos a estar ahí, hermanos. Voy a hablar de eso en nuestro estudio del día de hoy, hermanos. Y vamos a hablar de lo que es, hermanos, definiendo el cristianismo. Definiendo el cristianismo. Nuestro cristianismo, hermanos, la forma que nosotros vivimos, todo eso tiene que estar definido. Lo que pensamos, el comportamiento, todo eso debe estar definido. ¿Qué es lo que queremos hacer para Dios si somos cristianos? Debemos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él. No lo que nosotros queremos, sino que lo que Dios quiere. Ahora, la gente me diría, pero es que es falta de libertad. No, lo que pasa es que Dios nos da la libertad de querer comportarnos como lo que somos. En otras palabras, deberíamos gozarnos de que Dios nos está dando algo que nos agrada porque tenemos el mismo sentir que nuestro Dios. Entonces, si Dios nos dice que si le amamos, sigue mis mandamientos, eso quiere decir que si realmente le amamos, vamos a seguir sus mandamientos, sus estatutos. Entonces, hermanos, eso es importante entender. Sabemos, hermanos, que nosotros como cristianos creemos en un solo Dios. It's on already, I think. Does it say ready? Is it green? Okay. Tenemos que entender, hermanos, que el cristianismo y defendiendo el cristianismo, hermanos, que creemos en un solo Dios. ¿Qué Dios es que estamos creyendo? El Dios, la Biblia dice, hermanos, que había, solamente por nombrar un Dios, había un Dios, había un montón de dioses griegos, la mitología griega, pero hablando solamente de los romanos. Los romanos, hermanos, de donde viene la iglesia universal o la iglesia católica quiere decir universal. De ahí, hermanos, cada Herodes, cada César que pasaba era considerado como un dios. Faraón, hermanos, la religión egipcia, ellos pensaban que Faraón moría, iba a otra dimensión a disfrutar con todos los tesoros que tenía. ¿Por qué? Porque para él era el Dios. Él era un Dios para la gente.
Nuestro Dios, hermanos, el cristianismo, nuestro Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es Jehová de los ejércitos. Es el Dios de Israel. Ese es nuestro Dios. A ese es el que debemos seguir. ¿A qué Dios sigues? Al Dios de la Biblia. ¿Cuál es tu cristianismo? ¿Por qué te dices cristiano? Porque sigo a Cristo. ¿Por qué eres guadalupano? Porque sigo a Guadalupe. ¿Por qué soy san franciscano? Porque sigo a San Francisco de Asís. Entonces, hermanos, sí, defínase. O somos cristianos o no somos cristianos. Ahora, no es nada de que los hermanos separados. Eso no es ni separados ni nada de eso. Que el catolicismo dijo, no, es que ellos son protestantes porque son los hermanos separados. No somos hermanos separados. Nosotros somos cristianos. Los hermanos separados de ellos son los que todavía siguen las mismas costumbres. Bautizando bebés. Todavía con lo del rosario, todavía con todo ese tipo de cosas que se hizo en la iglesia de Zwinglio y la iglesia de los protestantes. Nosotros, esta iglesia, hermano, no es protestante. Nosotros no protestamos dentro de la iglesia, de la iglesia local, o tratamos de reformar la iglesia local. Nosotros tratamos de dejar todo eso atrás para vivir para Cristo. Por eso somos cristianos. No es para seguir una religión, no es para seguir un montón de reglas de hombre, es para seguir las reglas que consideramos que honran a Dios. Ahora podré decir, como lo que dije ahora empezando, hermanos, que hay que tener respeto y ya tenemos 4 años, hermanos, y cuando alguien esté orando, no se levante, mejor mire, no se levante a hacer algo, no hay interrupción, la oración es lo que nosotros creemos que Dios es digno de eso. Ahora podría decir que es una regla de hombres. Pero es una regla, hermanos, que considera a Dios como digno de suprema alabanza. Entonces, por eso se hacen eso. O es una iglesia con reglas, hermano. Una iglesia con reglas es una iglesia que es una iglesia que es, ¿cómo le podría decir la palabra? Es una iglesia con prestigio. ¿Usted cree que el colegio y las universidades, cuando usted va a Harvard y le llega una carta de Harvard, ¿por qué cree que se emocionan? ¿Usted cree que cuando va a Harvard no tiene reglas? Ahí van los estudiantes que se comportan, van los estudiantes que tienen capacidad para respetar la autoridad. Entonces, hermanos, si nosotros como cristianos no creemos en las reglas, andamos peleando que por el Black Lives Matter y todo ese tipo de cosas, hermanos, entonces pues ellos se ocupen de eso. Nosotros nos ocupamos de agradar a Cristo, no agradar a las opiniones de las personas, sino agradamos a la no opinión, sino al fact. ¿Cómo se puede decir fact en español? Fact no es la opinión de Dios, es una verdad de Dios. Nosotros estamos siguiendo una verdad. No solamente, hermanos, porque es verdad, nomás porque dice la palabra de Dios, sino, aunque la palabra de Dios es inspirada, sino sabemos que la creación, sabemos que la arqueología, sabemos que la historia, sabemos que la geografía y todas las vías que usted piense, teología, que mire, todo eso comprueba que hay Dios. Nuestro espíritu comprueba que hay Dios. Hermanos, yo no estuviera haciendo esto si no yo no supiera que fuera Dios el que me envió. Yo no estuviera haciendo esto, yo no estuviera predicando si yo no creyera en la Biblia. Yo estuviera ya ganando dinero mejor. Porque la mayoría de gente dice, bueno, pues no, el pastor, que los diezmos y todo eso, hermano, que da un coraje, hermanos, todo ese tipo de cosas. ¿Sabe por qué? Mire, alguien me preguntó, mire, hay un carro nuevo, agarra un carro nuevo, esto y esto. Y me dijo, agarra un carro nuevo, al cabo usted es pastor. ¿Por qué creen que los pastores son ricos? ¿Sabe por qué? Porque tienen una mala perspectiva, ignorancia, falta de conocimiento de un siervo de Dios. Eso es lo que es. Es bien sencillo. Es una persona ignorante, una persona que no conoce de Dios, una persona que cree conocer de Dios, una persona que busca una excusa para no meterse la mano a la bolsa, para servir y dar para que el evangelio sea sembrado. Así de sencillo. Y no entienden que Dios es el que provee. Hermanos, si no hay provisión, hermanos, si no hay provisión en la iglesia, yo voy y la busco.
Gracias a mi Señor, hermanos, Dios me dice un pastor, ¿puede venir a predicar tal fecha? Pastor, queremos apoyarle ahí en su obra y todo esto. ¿Puede venir a predicar acá? ¿Puede venir a predicar acá? Y si falta la renta, ¿de dónde cree que va a salir? De ese trabajo también. Hermanos, todos somos uno. Todos somos uno. Pero hermanos, no voy a entrar en ese asunto ya porque tengo una lección muy buena, hermanos, acerca de nuestra responsabilidad económica que voy a dar a su tiempo. Creemos que hay un solo Dios, hermanos. Sabemos que hay gente que cree en otros dioses. En otros dioses. Entonces, sabemos que hay un solo Dios. Sabemos que que la relación entre Dios y el hombre se perdió cuando el hombre pecó en Génesis capítulo 3. Vemos eso, hermanos. La semana pasada vimos, hermanos, que la reconciliación, hablamos de cómo hacer posible, hermanos, la reconciliación, cómo nosotros como cristianos y el cristianismo verdadero proclama, hermanos, la reconciliación a través de Jesucristo. No a través de sus obras, no a través de su dinero, no a través, hermanos, de incluso de venir a la iglesia. La reconciliación es a través de Jesucristo. No quiere dar ningún 5 a la obra, no lo dé. No estoy diciendo que eso. No estoy diciendo no quiere hacer nada para Dios. No, acepte a Jesucristo, reconcíliese con Él y deje que Él obre en su vida como lo hizo en muchos de nosotros. Déjelo a Él que Él trabaje. Basta, hermanos, con la ignorancia que está viviendo el cristianismo. Y por eso, hermanos, voy a empezar con este versículo que está aquí en Marcos 9, Marcos 9:29. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. Y les dijo, fíjese lo que dijo Jesús: este género con nada puede salir, sino con oración y ¿qué? Y ayuno. Generación, hermanos, esta generación no va a salir sin oración y ayuno. Ahora, quiero decir, hermanos, que el cristiano debe estar orando. El cristiano debe pedir a Dios. Ahora, déjeme ver parte de lo que voy a hablar el día de hoy y hablar este versículo. El ayuno, hermanos, el ayuno, ¿por qué Dios pidió el ayuno? ¿Y por qué lo puso ahí? Que esta generación no va a salir bien. Estos tiempos, hermanos, el cristianismo no va a salir bien, no solamente si no hay oración, sino que si no hay ayuno. Le voy a decir por qué. Porque el ayuno, hermanos, te controla. El ayuno te ayuda a controlar tus deseos. El ayuno, hermanos, te da la fuerza para controlar. Ahora, deja de comer. Pasa con hermano Joel y yo, pasamos por el super burrito. ¿Usted cree que nos antojó? ¿Usted cree, hermanos, teniendo para poder ir a comer, invitando para acá y para allá, invitándonos a comer y todo eso? ¿Usted cree que no se antoja? Pero cuando usted, hermano, empieza a sujetar su mente, en cosas de las cosas difíciles, entonces cuando usted ore y cuando yo ore, va a ser más sencillo, porque va a decir: Señor, ayúdame a esto. Señor, ayúdame a mi familiar a esto. Señor, ayúdame a esto. Señor, ayúdame a vivir una vida llena de santificación para lograr a la santidad que tú dices que yo debo tener. No voy a lograr, hermanos, la santidad. Dice Dios: sé santo porque yo soy santo. No vamos a lograr eso si no hay santificación. Y no vamos a lograr santificación si no hay ayuno. Y no vamos a poder, hermanos, con la oración que nosotros estamos pidiendo, porque no tenemos control de nuestra mente. Controle su mente, hermanos. Debemos controlar nuestra mente. No es no, dice la Biblia. Sí es sí, no es no. Nada que pues déjame ver, nada que... Defínete. El cristianismo eso es, hermanos. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es una persona definida. No estoy hablando de un falso cristianismo, estoy hablando de el cristianismo. Una persona que vive, que es aquí, una persona, no estoy hablando de un camaleón.
que cuando se pone en el sol cambia de color, que cuando se pone al lado de una piedra se pone café, que cuando se pone acá cambia de color, depende de las circunstancias. Estoy hablando de un cristiano, hermanos. ¿Cómo debemos vivir? Y aquí está diciendo, hermanos, ¿cómo liga eso? Por el ayuno. El ayuno, hermano, nos va a ayudar para eso. Y fíjese, no voy a hablar del ayuno, solamente le digo que eso nos va a ayudar. Pero hoy, hermanos, quiero hablar de este tema. Este tema, hermanos, que estoy hablando va ligado con lo que estoy diciendo. Pero este tema es, hermanos, no puedes conocer a Dios sin reconciliación. No puedes conocer a Dios. No puedes conocer a Dios sin reconciliación. En otras palabras, déjame explicarle. No puedes conocer a Dios si Jesucristo no te ha reconciliado con el Padre. No puedes conocer a Dios si no conoces a Jesús o has aceptado el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. No puedes conocer a Dios si no has sido reconciliado. Dice la Biblia que no tuvieron camino de paz. No se puede. El cristianismo verdadero, hermanos, conoce de Dios, vive de Dios, depende de Dios, vive en el Espíritu. Cuando cae se levanta. ¿Por qué? Porque ha sido reconciliado con Dios y sabe cómo Dios obra. Ahora, ¿por qué creen, hermanos, que el cristiano falla mucho? Y el que se dice cristiano falla mucho, cae. Y toda la vida hasta que muere cae. ¿Sabe por qué? Porque no conoce a Dios. Porque no conoce los deseos de Dios. Porque si amara a Dios, si conociera a Dios, si el Espíritu morara en él, el Espíritu nos enseñaría las cosas del Padre. No hay forma, hermanos, de conocer a Dios si no hay una reconciliación. No hay forma de seguir a Dios si no hay una reconciliación. No hay forma de obedecerle si no conocemos al Padre. Y si no conocemos al Padre es porque no ha habido reconciliación con su Hijo. Es facilito, hermanos, bien sencillo esto. Si no aceptamos a Jesús como Salvador, si no, hermanos, como dice San Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, les dio, a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si no es hijo de Dios, si no se ha reconciliado, discúlpeme, es muy difícil que yo le aconseje a seguir a Dios cuando no conoce a Dios. La palabra de Dios, hermanos, es inspirada por Dios. Cuando predico la palabra, hermanos, la palabra es inspirada. La palabra inspirada debe impactar al inspirado. Ahora, si el Espíritu Santo habló a hombres siendo inspirados por el Espíritu Santo, Dios habló por medio de ellos, entonces su palabra es inspirada. Y creemos que Dios conservó su palabra, su Biblia, durante todos estos años para que tuviéramos nosotros una oportunidad de conocerla. Dice la Biblia que su palabra permanece ¿para qué? Para siempre. Entonces, hermanos, si nosotros no hemos sido reconciliados con Dios, disculpe, ¿cómo le aconsejo? ¿Cómo le puedo decir, mira, Dios quiere que hagas esto, Dios quiere que hagas esto? Yo lo único que le puedo decir, reconcíliese con Dios, porque el Espíritu Santo es el que va a hablar a través de su palabra. Y si no le entiende, y no le llega a su corazón, algo está mal. Porque cuando yo leo la palabra de Dios, cuando estudio la palabra de Dios, me impacta. Me dice, Señor, yo no sabía eso. Hermanos, yo no soy perfecto, yo no conozco toda la Biblia, pero Él sí la conoce, porque es de Él. Y Él me la da de acuerdo a la medida, a mi capacidad en ese momento.
Porque yo soy humano, porque no soy Dios, porque no soportaría si Él pusiera toda su palabra dentro de mí. Entonces, hermanos, si yo hablo, si predico, es porque el Espíritu Santo le está hablando ¿a qué? A su espíritu. Ese es el cristianismo verdadero, hermanos. No se trata de inventar fuegos externos. No se trata de traer un payaso para que lo entretenga. No se trata, hermanos, de jalarle de la greña, sacarle un demonio para que venga. Eso no es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, creer el Evangelio, la palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas. ¿Sabe cuáles son las buenas nuevas? Que hoy nos podemos reconciliar con Dios por medio de su Hijo. No hay eso, no puedes conocer a Dios. No se puede conocer a Dios, pero conozco toda la Biblia, pero conozco todo eso. No estoy hablando de conocer la Biblia. El diablo también la conoce. El diablo se la dijo a Jesús. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de reconocer de que necesitamos a Cristo, dejar todo lo que nosotros, hermanos, creemos, no para creer lo que dice la iglesia, es para creer lo que dice su palabra, para lo que dice Jesucristo, lo que dice el Padre de Cristo. Envió a su Hijo al mundo. Dice la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree sea reconciliado, no se pierda, mas tenga vida eterna. No está hablando de demonios, no está hablando de dar, no está, todo eso, hermanos, del dar, todo eso de ir a la iglesia, todo eso viene a ser un fruto del cristiano. Yo estoy aquí, hermanos, para hacer lo que Dios me dijo. Usted está aquí, hermanos, para hacer y practicar los dones que a usted Dios le da. No lo que yo le diga que usted haga, lo que Dios le está diciendo que usted haga. Porque la Biblia dice en Efesios, hermanos, capítulo 4, en 11 en adelante, dice, hermanos, que Él dio dones a los hombres. Dice la Biblia, hermanos, que esos dones y llamamientos son irrevocables. En otras palabras, aunque se aleje de Dios, ahí va a estar la espinita si fuera salvo. Sin reconciliación no se puede conocer a Dios. Es imposible conocer a Dios sin reconciliación, si no Cristo no necesitará venir. ¿Sabe cómo pueblo? ¿Sabe antes de que Jesucristo viniera? ¿Sabe cómo conocían de Dios? Por sombras, dice la Biblia. Hebreos capítulo 1, ahí en el versículo 1, hermanos, dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras por los profetas a nuestros padres, ahora, hoy, Él ha decidido en este tiempo, Él ha decidido hablarnos por el Hijo, por Cristo. En otras palabras, Cristo vino, murió por nosotros, lo sabemos. Había muchos testigos. Incluso él puso la lanza, el que dijo verdaderamente, este sí era hijo de Dios. Los tiempos de ignorancia ya pasaron. Es tiempo de salvación, es tiempo de ponernos cuentas con Dios y reconciliarnos con Dios. ¿Por qué? Porque Él ya lo proveyó. Vamos ahí, hermanos, vamos a 2 de Corintios 4:6. 2 de Corintios 4:6. Vamos ahí, hermanos, 2 de Corintios 4:6. Hermanos, tan importante todo esto, hermanos. Ahora ya estoy entendiendo, hermanos, el celo. No estoy hablando del fariseo, no estoy hablando del hipócrita. Estoy hablando de un celo de Dios. De un celo por hacer las cosas que Dios quiere que haga uno, como Él quiere. Yo no voy a decir, ay pecadora, ay pecador, ay que ira ahí, que la ira de Dios va a caer sobre ti, y que esto, yo no soy así. A mí no me corresponde eso. Y el día del juicio ahorita no está. Dice la Biblia que Dios quiere que todos ¿qué? Lo conozcan, que todos vengan a sus pies.
que todos se arrepientan. Es lo que quiere ahorita. Porque Cristo no vino a juzgar al mundo, sino que el mundo sea salvo. ¿Por qué? Por Él. A eso vino. Pero su palabra, hermanos, debemos santificarnos. Y el que santifica es Dios. Y si Dios por medio del Espíritu Santo no lo está santificando, entonces no conoce a Dios. Y si no conoce a Dios, está inventando un Dios que usted más o menos ha leído por ahí, que existe y que han dicho. Porque el que conoce a Dios, sigue a Dios. Porque el que conoce a Dios, temería. ¿Usted cree, hermanos, que yo no me voy al garage? Cuando he hablado mucho de mi garage, ya lo agarré, lo adopté como mi lugar. ¿Usted cree que yo no voy al garage ahí y me da temor? A las 2, 3 de la mañana, cuando todos están dormidos. ¿Usted cree que digo, ay, se va a aparecer aquí un demonio, algo, a ver qué me aparece? No, no es cierto, hermanos. Temor. Porque voy a llegar a un punto a las 2, 3 de la mañana, hermanos. Voy a llegar a un punto donde voy a llegar a la presencia de Dios. Donde voy a abrir su palabra, donde voy a escribir, donde voy a leer, donde Dios me va a hablar. Y cuando conoce esa presencia, cuando usted ha estado en esa presencia, va a tener lo mismo comportamiento que tuvo Moisés cuando él estaba en el monte hablando con Dios. Ese celo, hermanos, que causó también que se desesperara. Y no estoy hablando, hermanos, de un celo del mundo, estoy hablando celo de Dios. Como el apóstol Pablo dijo, lo celo con celo de Dios. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia, les dijo, mira, iglesia, hermanos, yo los celo a ustedes como celo de Dios. ¿Sabe por qué dijo eso? Porque le dijeron al apóstol Pablo, hablas bien duro. Pablo, pues parece que me está regañando. Pablo parece que, mira, dice ahí a los Gálatas, les llama insensatos. A los corintios, y ellos le dicen, mira, ustedes son carnales, son niños, no han crecido, no es natural. Crezcan, esos sí son salvos, sí se han reconciliado, porque un reconciliado con Dios crece. Uno que no es reconciliado con Dios inventa cosas. Y supuestamente crece. Pero le voy a decir algo, lo que dice la Biblia. Lo que crece, no crece para salvación. ¿Crece qué? En condenación. Pues sí, porque si no está creciendo para salvación, entonces lo único que está haciendo es condenándose a sí mismo, diciendo un montón de blasfemias ante Dios. Porque no conocen a Dios. Y estoy hablando de los cristianos, estoy hablando de la gente que conoce. Si aquí hay gente que me está escuchando aquí en medio de YouTube o por medio del aquí en línea, hermanos, estoy hablando de las personas, de las personas que deben ser maduras. Pero también estoy hablando de las personas que van empezando, que en esto te estás metiendo. No creas que por meterte en el cristianismo, por reconciliación, no, tú vas a tomar la cruz. Si es necesario morir por el nombre de Cristo, lo vas a hacer. Si es necesario dejar cosas, lo vas a hacer por amor al Dios que tú estás buscando, al Dios que te llamó y al que tú vas a aceptar. Ese es el Dios, el del cristiano. El Dios del cristiano paga precio. El Dios de nosotros como cristianos, el Dios de la Biblia, el Dios que se enseña, ese Dios, hermanos, que muchos piensan que es duro. Es una persona de prestigio, es una persona con reglas, es una persona que nadie le llega. ¿Y qué creen? Ese Dios que nosotros tenemos, hermanos, es el Dios que nos escogió. Es el Dios, hermanos, que pueblo adquirido por Dios, dice la Biblia, un pueblo santo. Mira, yo les voy a usted, dice Dios, hermanos, yo les voy a cuidar de ustedes, yo voy a estar con ustedes, ustedes son la sal del mundo, para que la gente de alrededor sepa que yo soy su Dios. Y cuando yo te haga pasar por una necesidad, por una enfermedad, por algo así, y tú eres mi hijo, no digas que es un demonio.
Dice la Biblia, examínate. Porque la desobediencia es lo que trae. La desobediencia trae disciplina. Oh, gracias a Dios, hermanos, por la disciplina. Gracias a Dios cuando me disciplina a mí. Oh Señor, gracias porque me hablas. Cuando salgo de una predicación, cuando voy a una conferencia, yo siempre busco, Señor, háblame, háblame, no me dejes fuera. Dime lo que me tengo que cambiar. Dime lo que tengo que hacer. No me dejes fuera. Pero a veces, no, pues es que a mí Dios no me habló. Le habló a aquel, mira, aquel chismoso. Mira, aquella chismosa es la que le habló. Y aquel, ¿sabe lo que está diciendo en realidad? Dios tiene interés por ese chismoso, tiene por esta chismosa, tiene por este, pero por mí no me habló, a mí no, por mí yo creo no tiene interés. Esa es la realidad. Esa es la verdad, hermanos. Sin reconciliación no se puede conocer a Dios. ¿Ya estamos ahí en el versículo, hermanos? 2 Corintios 4:6. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias mi Dios Padre por este día. Gracias Padre porque eres bueno. Ayúdame Señor y que tu Espíritu Santo Señor pueda hablar no solamente a mi corazón Señor, sino el corazón de mis hermanos. Señor, somos cristianos, somos un pueblo escogido. Somos, Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos. Es un privilegio ser hijo de Dios. Sus mandamientos no son gravosos. No tenemos ni siquiera cuando tenemos cargas que compartirlas con Jesús. Mitad carga Él, mitad carga... No, Él se la lleva toda. Ayúdame, Señor. Ayúdame a mí, Señor. Y ayúdame con mis cargas también, Señor. Que yo también soy humano y yo también las tengo. Yo también, Señor, tengo problemas, Señor. Yo también tengo todo eso, Señor. Pero gracias que te tengo a ti. Gracias por tu reconciliación y por el regalo que diste. Ayúdame cada día, ayúdanos cada día, Señor. Ayúdame, Señor, a que mis hermanos puedan entender este mensaje, mi Dios. No es un mensaje, Señor, de odio. Es un mensaje de amor, es un mensaje de reconciliación, es un mensaje de urgencia. Ahorita quiero que los hermanos vayan y vean. Judas 23. Tu palabra es inspirada. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, a predicar. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir, hermanos, Judas 23. Está antes de Apocalipsis. Es un libro antes de Apocalipsis, Judas 23. Cuando lo tengan, hermanos, digan amén. Judas, solamente es un capítulo, hermanos. Judas, es antes de Apocalipsis, versículo 23. ¿Okay? Entonces 1:23. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Lo tienen todos? Fíjese lo que dice ahí, hermanos. A otros salvad. ¿Lo tienen? A otros salvad. Judas 1:23. A otros salvad. ¿Y luego que viene la palabra? ¿Cuál palabra sigue de esa? Tienen que tenerlo todo, hermano. Todos tienen que tener Judas 23. Judas es el libro antes de Apocalipsis. Si llega Apocalipsis es antes de Apocalipsis. Si se pasó de Apocalipsis ya terminó la Biblia, llegó a la concordancia. Judas 23. Fíjese, hermano, lo que es 1:23 porque nomás tiene un capítulo. Dice ahí, a otros salvad. ¿Y luego qué dice la otra palabra? Arrebatándolos ¿de dónde? Del fuego. Y luego dice, y a otros tener misericordia ¿con qué? Aborreciendo, fíjese, aborreciendo que, aún que la ropa contaminada, ¿por qué? Por eso se necesita predicar así, hermanos. Porque se nos manda, hermanos, a arrebatar a la gente del fuego. Se nos manda a nosotros mismos también, hermanos, a no desear compartir aún su ropa contaminada por su carne. En otras palabras, mi carne es tan mala que hasta por la ropa me sale. Por eso se predica esto, hermanos. Pero ahora, hermanos, el enfoque de ahora, hermanos, es la reconciliación con Dios. Si no está reconciliado con Dios, no conoce a Dios. Es bien sencillo.
Si no ha sido salvo por la gracia de Dios, no conoce a Dios. Y hermanos, si tiene todavía una pregunta, no duda, vea al YouTube de la semana pasada. Digo, del domingo pasado. De este domingo que pasó. Estoy haciendo todas las grabaciones, hermanos. Estoy tratando de hacer de una forma sistemática. Estoy tratando de hacerlo en un orden para que vea de qué estoy hablando. Entonces, hermanos, no se puede, ¿ok? Ahora ahí, hermanos. Ahora sí vamos a leer, ahora sí vamos a leer 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. 2 Corintios 4:6. ¿Lo tienen? Ahora dice ahí: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese, ¿qué? La luz. Es Él, dice, es el que resplandió, ¿en qué? Ok, ponga atención, fíjese lo que dice. Porque Dios mandó de las tinieblas, mandó que resplandeciera la luz. ¿Verdad que sí? Así dice la Biblia. Había tinieblas y Él mandó para que la luz resplandeciera sobre las tinieblas, ¿verdad que sí? Ahora, dice, es el que resplandió en nuestros ¿qué? Ahora, la luz resplandeció en nuestros corazones. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos abrió los ojos por medio de esa luz que Él mandó a nuestros corazones. Ahora, o tenemos esa luz o no tenemos esa luz. Ahora, ¿para qué es la luz? Sabemos que es para ver, ¿verdad? ¿Qué sigue diciendo la Biblia ahí? ¿Qué sigue diciendo la Biblia ahí, hermanos? Dice ahí, y estamos ahí en 2 Corintios 4:6. Dice ahí, porque Dios que mandó, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandió nuestros corazones. ¿Para qué? Para la iluminación. ¿Alguien sabe aquí qué quiere decir iluminación? Iluminar. Mirar el camino. Luz. Iluminar. Que veamos. Que no hay oscuridad. Entonces, ¿por qué nos iluminó nuestro corazón? ¿Para qué? Ahora, si tenemos el corazón no iluminado, no reconciliado, no tenemos la luz, no somos hijos de Dios, no estamos iluminados. No estamos siendo iluminados. En otras palabras, no estamos siendo enseñados o no estamos mirando. Ahora, ¿cuál es el propósito de la iluminación de Dios para con nuestros corazones? ¿Para la iluminación del qué? ¿Qué sigue diciendo ahí? Para iluminación de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? Ahora, Dios mismo de las tinieblas trajo la luz. Dijo Juan el Bautista, por falta de tiempo no vamos ahí, pero dijo Juan el Bautista, se dijo de Juan el Bautista que él vino a hablar de la luz. Pero Juan el Bautista no era la luz. Pero habla de la luz. Igual que el cristianismo que estamos haciendo nosotros como verdaderos cristianos. Estamos hablando de la luz. ¿Por qué hablamos de la luz? Porque la luz que Dios dio nos da el conocimiento para conocer a Dios y su gloria a través de Jesucristo. No hay otra manera. No hay luz, no hay conocimiento. No puede conocer a Dios si Dios no le ha iluminado por medio de la reconciliación con el Padre por medio de Cristo. No hay. No sé, hermanos, el cristianismo falso que está jugando allá afuera.
¿A qué estamos jugando, hermanos? No estoy diciendo que no va a pecar. No estoy diciendo de que no va a caer. No estoy diciendo eso, hermanos. Lo que estoy diciendo es que cuando se la lleva pecando, cuando se la lleva cayendo, cuando se la lleva eso deliberadamente, es que no ha conocido la luz. Y esa luz, esa reconciliación es el que le va a dar el conocimiento para conocer al Padre y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No hay de otra, no se puede. Mire cuánta gente dice: yo conozco a Dios, yo amo a Dios, yo amo esto. Entonces, ¿por qué no le sigues? ¿Cómo le vas a seguir si no le conoces? ¿Cómo le vas a seguir si no tienes la luz que Él mismo proveyó? No hay forma de seguirle. Y discúlpeme lo que voy a decir, pero mire, yo no le puedo decir a usted: siga a Dios, haga esto, haga esto, haga esto. ¿Por qué? Porque va a ser gravoso para usted. Y discúlpeme, pero es que no conoce a Dios. Y si no conoce a Dios, es gravoso para usted. Es difícil. La vida cristiana es fácil cuando se vive en el Espíritu. La vida cristiana es difícil cuando se vive en la carne. Créame que otros dioses lo hacen bien difícil. Yo prefiero el único camino, al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, gracias a Dios, que no es de mí, sino es un regalo, un don de Dios, no por obras. Efesios capítulo 2 versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Gracias, Señor, porque yo no me voy a gloriar en ir al cielo. La gloria la tienes tú. Pero gracias por tu luz que tú me diste a mí. ¿Por qué? Porque yo abrí mi corazón. Y es por eso que usamos nosotros el término, que muchos no están de acuerdo, que dice: acepta a Jesús en tu corazón. En otras palabras, abre tu corazón y deja que esa luz entre. Y deja que Él haga lo demás. Yo no me puedo hacer hijo de alguien que no quiere que yo sea su hijo. Yo me voy a hacer hijo de alguien que me está pidiendo: sé mi hijo. Y alguien no me va a aceptar si yo no quiero ser su hijo. Y el Hijo de Dios es ayudado por el Espíritu. ¿Por qué los cristianos viven de tal manera? ¿Por qué los cristianos viven santificándose? ¿Por qué los cristianos siguen pidiendo perdón? ¿Por qué los cristianos siguen creciendo? ¿Por qué los cristianos viven así? ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo les está ayudando. Nos está ayudando. No estoy diciendo, hermanos, aquí porque me mira con corbata y me mira acá con mis lentes de estudioso y de según estudioso. Es porque ya no veo, hermanos, disculpen. Él le digo al hermano Joel: ya no andes con las Willys. Queremos a veces, hermano, andar hasta en patineta y nos caemos, hermano, y ya no nos podemos levantar. Tenemos nuestras fallas, nuestros dolores. Hermanos, créanme, entre más mayor sea, hermanos, más dolores va a haber. Eso va a menguar. Y qué bendición que la carne va a menguar, porque el Espíritu debe crecer. Debe crecer, hermanos. No hay conocimiento de Dios. No puede conocer a Dios si no hay reconciliación. ¿Quieres saber qué es la reconciliación? Ya la expliqué el domingo pasado. No quiero tomar mucho tiempo. Lo voy a seguir diciendo durante varios estudios. Bueno, durante toda mi vida, yo creo. Pero vamos a seguirle aquí, hermanos. Ahora, fíjese lo que dice aquí. Vamos a ir, hermanos, a Juan 14:8. San Juan, ¿ok? No es primera de Juan, hermanos. Es San Juan. ¿Ok? San Juan. Primera de Juan está casi al final de la Biblia. San Juan está por ahí, más o menos, no, en medio, más o menos. Más allá de Proverbios, pero no tan al final. ¿Ok? ¿Lo tiene, hermanos? Está ahí. San Juan 14:8. Juan 14:8. Juan 14:8. Vamos ahí, hermanos. Vamos al versículo 6. Vamos a empezar desde el versículo 6. ¿Lo tienen? 14:6. Déjenme.
14:6. Okay. 14:6, hermanos. Fíjese lo que dice ahí. Dice, ¿lo tienen? Dice ahí. Jesús le dijo, yo soy el ¿qué? El camino. Pero, ¿no tienes todavía, Denise? San Juan. ¿En qué libro estás ahorita? Estás muy al final. ¿Es al principio? Es más para allá, mira. Dale, síguele, ajá. ¿Ahí en qué libro estás? Juan 14. Ahí, mira, desde acá veo. 14. Fíjese lo que dice, 14:6, ¿ok? 14:6, fíjese ahí. Es importante, hermanos, fíjese lo que dice ahí. Dice, Jesús les dijo, yo soy ¿qué? El camino, y la verdad, y la vida. ¿Tú por qué se busca otras cosas? ¿Para qué se buscan otras cosas? Fíjese, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a ¿qué? Sino por quién. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Ahora, yo no tengo a Jesús, no puedo ir a quién. Al Padre. Y si yo no tengo a Jesús, ¿conozco al Padre? No lo puedo conocer. Oh, es que mi Señor me ha bendecido. ¿Cómo sabes que Dios te ha bendecido? Nomás porque nomás porque nos ayuda en la enfermedad, en económico, en cosas diferentes, en todo tipo. Nomás por eso creemos que ya tenemos a Dios. No se trata de eso, hermanos. Se trata de obediencia, te vaya mal o te vaya bien. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va a Jesús, nadie va a Dios, nadie va al Padre, si no ha sido reconciliado por medio de Jesús. El único sacrificio aceptable por el Padre fue el que el Padre mandó, y Él mandó a su Hijo. Él no acepta arrodillarme y irme hasta la basílica. Él no acepta haciendo estas obras o dando $1,000 a la iglesia. Él no quiere eso. Él lo que quiere, hermanos, es que se reconcilie con Dios y deje que lo demás pase a su tiempo. Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, fíjese aquí el versículo 7, hermanos. Fíjese el 7. Esto no viene de mí, esto viene de Dios. ¿Por qué? Si usted cree la palabra de Dios, hermanos, entonces, pues estamos en la misma página, el mismo canal. Ahora, si está como aquel que de la tienda que me encontré, que estuvimos hablando ahí y me dijo, es que yo no creo la Biblia, es que pues ya me hiciste perder el tiempo. Mejor me hubieras dicho desde el principio y hubiera hablado con alguien más. O de perdida hubiera ido a comer o algo. Hermanos, Juan, es San Juan. ¿Okay? Digo, si era San Juan, ¿eh? ¿Dónde les dije que fuéramos? ¿Dónde estamos? Juan, ¿ok? 14, ¿ok? 14. San Juan 14, ya leímos versículo 6. Nadie va al Padre sino por Él. Versículo 7. Léanlo, hermanos, y fíjese, ¿ok? Fíjese lo que dice ahí. No digo yo, dice la Biblia. Fíjese lo que dice. Si me conocieres, si me conocéis. Fíjese, hermanos. Si conocieras a Jesús. Jesús está diciendo, no yo. Si me conocieres, también a mi ¿qué? Y si no conoces a Jesús, no conoces al Padre. Y si no has sido reconciliado por medio de lo que el Padre dijo, que irá, conoce a mi Hijo, porque si no conoces a mi Hijo, nunca vas a llegar a mí. No se puede. Es imposible, hermanos. Ahora ya entiendo el camino angosto y el camino ancho. Ahora ya entiendo, hermanos. Ya estoy entendiendo. Dios ya me está abriendo el entendimiento. Y mire, yo soy pastor. Y me está abriendo el entendimiento de que si yo no estoy reconciliado, si no soy salvo, yo no puedo conocer al Padre. Gracias a Dios que la salvación, hermanos, no se pierde. De acuerdo a Juan capítulo 10, versículo 27, fíjese lo que dice. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Y adelantito dice, y no perecerán jamás. Mi Padre me las dio. Entonces no vamos a perecer, gracias a Dios. Pero reconcíliese con Dios si no se ha reconciliado con Dios. Estoy hablando de las personas, hermanos. Estoy hablando de las personas que no han sido reconciliadas, hermanos. No pueden conocer a Dios. Llega con alguien y usted conoce al Padre. Quisiera conocer a Dios. ¿Sabe lo que le van a decir? Es que yo ya lo conozco, es que Él ya me bendice, es que mira, Él otra vez tuve esto y hasta una casa compré, y mira, hasta todo esto me dio, y no estoy hablando de eso. Estoy hablando que si usted ya se reconcilió con el Padre por medio de Cristo. Ahora, ¿por qué cree que la gente le cierra la puerta? ¿Por qué cree que la gente le escupe? ¿Por qué cree que la gente le dice cosas y le dice malas palabras? ¿Por qué la gente lo corre? ¿Sabe por qué? Porque le dice lo que la Biblia dice. Y si yo dijera, es que usted no conoce a Dios, ¿sabe lo que me diría? Pues tú quién eres para saber. Así me dirían. Pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Así dice la Biblia. Y si no aceptan el Evangelio, dice la Biblia, mira, sacúdete los pies, sal de ahí. No lo digo a veces, pero eso dice Dios, eso dice la palabra. Y a veces, hermanos, no lo digo porque yo digo, Señor, que sea salvo, no quiero ofenderlo, no quiero nada, no quiero ofenderlo, no quiero hacer algo que le lastime, nada. Pero si no le digo la verdad, hermanos, nunca van a salir de esa ropa que se contamina aún con su carne. Les estoy dando una opción, hermanos. Dios me dio una opción a mí, y esa opción se las estoy dando a los que no han sido reconciliados. Y a los que somos reconciliados hay que vivir como si conociéramos a Dios. Porque se supone. ¿Cómo voy a agradar a Dios, hermanos? ¿Cómo voy a seguir a Dios? ¿Cómo voy a hacer la voluntad de Dios? ¿Sabe por qué mucha gente dice, hermanos, que es que yo no conozco la voluntad de Dios? ¿Sabe por qué no conocen la voluntad de Dios? Porque Dios no se la ha dicho. ¿Y sabe por qué no se le ha dicho? Porque usted no lo conoce. Porque el Espíritu Santo insiste, insistiendo. Y pudiera haber trillones de veces. Está insistiendo en que usted reconozca que es un pecador y necesita un Salvador. Y necesita reconciliarse. Eso es lo primero que Dios le va a decir. No le va a decir otra cosa, sino antes usted ser reconciliado. Porque Dios, la forma que lo va a ver a usted, va a decir, alejaos de mí, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Así dice la Biblia. Podríamos ir a tantos versículos, hermanos, pero le quiero que agarren lo principal. Si no ha sido reconciliado con Dios, no conoce a Dios. Así dice la Biblia. Dice ahí, hermanos, dice el 7, si me conocéis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis, y les ¿qué? Y les visto. Vamos a ir rápidamente, hermanos, vamos a Juan 14, 24, ahí mismo, hermanos, pero el versículo 24. Si no ha sido reconciliado con Dios, no conoce a Dios. Si no ha habido un cambio, un cambio sobrenatural de parte de Dios en su corazón, en su alma, no conoce a Dios. Y yo no le puedo estar diciendo, hermanos, a la gente, mira, tienes que hacer esto, tienes que... ¿Cómo te voy a decir si lo principal no lo quieres? ¿Cómo te puedo ayudar si no te dejas ayudar por el que debes agarrar ayuda? Yo no te puedo ayudar. Yo te voy a dirigir al que te va a ayudar. ¿Por qué que gente ha venido a la iglesia? Hemos tenido gente y todo eso. ¿Y sabe por qué se van? Porque dice, es que el pastor me está diciendo que haga esto, tiene un montón de reglas. No es de mí, hermanos. Es la palabra de Dios. ¿Por qué? Fíjese cuál es mi deber.
Fíjese cuál es mi deber. ¿Ya lo tienen ahí, hermanos? Juan 14, sí, 14, versículo 24. Lo tienen, versículo 24. Dice ahí. Ay, hermanos, dice ahí, el que no, ¿qué? No guarda, ¿qué? Dice Jesús, hermanos, el que no me ama, no guarda, ¿qué? Mis palabras. ¿Cuántos podemos decir, hermanos? Y no me contesten y levante la mano. ¿Cuántos podemos decir que amamos a Dios de acuerdo a lo que dice su palabra ahí? ¿Cuántos de los que están escuchando por internet pueden decir, yo amo a Dios, yo le amo tanto a Dios que hasta me revuelco y hasta caigo para atrás y todo ese asunto? Todo ese fuego extraño que nada tiene que ver con Dios, nada tiene que ver con la Biblia, nada tiene que ver con la reconciliación. Son puras payasadas donde hacen un fuego externo para causar una cierta emoción a la gente para que siga su doctrina. No, hermanos, siga la Biblia. Emociónese por la Biblia, emociónese por la palabra. No se emocione por el show que se está haciendo. Que antes podía caminar y ahora no puede caminar. Que mira, lo levanté y ya lo sané. Y mira, ¿dónde están los de 1000? Y los de 2000. Espérate, tú todavía no, porque tú eres los de 500. Vente el de 10,000. Vente, véngase primero. Pásenlo para acá. Estos son los que tienen el sacrificio. ¿Cuál sacrificio, hermanos? El sacrificio ya lo hizo Cristo en la cruz. Nomás acéptelo. Acéptelo. Es más, ni sus obras son difíciles. ¿Sabe por qué? Porque Él mismo nos motiva a estar en ellas. Él dijo que iba a preparar obras para que estuviéramos, ¿qué? Estuviéramos de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, si usted ama a Dios, Él dice aquí, el que no me ama, no guarda mis mandamientos. Y la palabra que habéis oído no es que. ¿Usted cree, hermanos, que una persona que no guarda los mandamientos de Dios, una persona que no sigue a Dios, una persona que dice que ama a Dios, ¿usted cree, hermanos, que yo le voy a escuchar? Y le voy a decir, oh, es la verdad, sí es cierto. Por respeto no le digo mentiroso o mentirosa. Por respeto. Pero la Biblia dice aquí, hermanos, dice, y la palabra que habéis oído no es mía. Pero fíjese lo que dice aquí. El que no me ama, no guarda dice, el que no me ama, no guarda mis mandamientos. Pero fíjese qué palabra debemos tener y escuchar. Y la palabra que habéis oído, dice, no es mía, sino ¿de qué? Del Padre. Estamos en el 24. The second part. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre. ¿Qué dice? Ahora, si no escuchamos la palabra de Jesús, no seguimos los mandamientos, entonces no vamos a poder escuchar la palabra de Dios. Porque dice ahí que la palabra que está hablando Jesús, ¿de quién es? De Dios. De Dios. Ahí dice eso, hermanos. Ahora, Juan 14, 6. Fíjense, quédense ahí mismo. 14, versículo 6 dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. No, que solamente dicen algunos. No, yo solamente creo en Jesús. Pues ¿sabe por qué está Jesús? Para conocer al Padre. Para conocer a Jehová, el nombre propio de Dios. El que soy, el que es. ¿Quiere conocer a Jehová? ¿Quiere conocer al Dios de Israel? Conozca a Jesús. No diga que conoce a Jesús y no cree en el Padre. ¿Cómo está el asunto? Cuando Jesús dijo ahí en el libro de los Hechos, hermanos, cuando Jesús dijo en Hechos, capítulo 2, versículo 38, cuando Él dijo arrepentíos, y si bautícese cada uno en el nombre de Jesús, de ahí es donde se agarran. Pero lo que está diciendo, hermanos, es que si no creen en Jesús, no hay reconciliación.
No hay. Bautícese bajo la autoridad de Jesús. Bautícese bajo la autoridad de Él. Bautícese bajo la autoridad de Él. ¿Por qué? Porque si no, no vas a llegar al Padre. Estamos hablando de personas judías que estaban ahí, hermanos, que solamente creían en Jehová, pero no creían en Jesús. Y decían, no, ¿quieres conocer a Jehová? Y decían ellos, es que yo ya conozco a Jehová y sigo sus mandamientos. Yo diezmo, yo hago todo esto, sigo las leyes, sigo esto, sacrifico y todo eso. Entonces, ¿qué dijo? Ay, espérate. ¿Quieres conocer a Jehová? ¿Quieres conocer a Dios de Israel? Ok, entonces bautízate en el nombre de Jesús. Porque sin Jesús no eres del Padre. No se puede. No lo puedes conocer. Oh, gracias Padre Dios. ¿Y qué pasó? ¿No que le amas? ¿Y sus mandamientos qué? No estoy enojado, hermanos. Es que esto, hermanos, híjole, está tan claro, hermanos. No sé cómo lo mira usted, pero yo lo veo tan claro, hermanos. Cómo, híjole. Hermanos, hasta yo, cuando la gente venía conmigo y me decía, sí, yo ya conozco de Dios y todo esto, sí, yo conozco de Dios, y ya conozco de Dios, después conozco sus vidas y miro y todo eso, yo conozco de Dios, y ya conozco, pues sí, conoces de Dios, el problema es que no está en ti. Si tanto conoces de Él, entonces ¿por no está en ti? Si estuviera en ti, otras cosas hicieras, o vivieras de otra manera. Pero yo antes pensaba, hermano, dije, pues conoce a Dios, pues es que Dios, ¿verdad? Solamente Dios sabe. No es que Dios es el que nos hace saber a nosotros por medio de su escritura. Es más, ¿cómo sabe por qué sé que yo soy salvo? Porque la ley dice que el Espíritu de Dios le dice a mi espíritu de que soy hijo de Él. La Biblia dice que la única forma de conocer a Dios por medio de su reconciliación, por medio de Jesucristo. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia dice que el que no conoce al Hijo, ¿no conoce qué? Al Padre, y viceversa. Ay, hermanos, es bien facilito, es bien fácil. Mire, fíjese lo que dice aquí vamos a ir a Juan. Vamos a Romanos ya, hermanos. Ya, vamos a brincarnos ahí. Hay tanto, hermanos, que habla de lo mismo. Romanos 8:15. Está adelantito, hermanos. ¿Ok? Está Juan, está Hechos y después está Romanos. ¿Ok? Romanos 8:15. Hay que apurarnos, hermanos. No me interrumpa porque si no, no voy a acabar. Fíjese ahí, hermanos. Romanos 8:15, 16. Es necesario, hermanos. Es bien importante que cada vez que me pare aquí arriba, sepan lo principal. No estoy, hermanos. Yo no quiero darles migajas. Yo le quiero dar a usted lo que necesita para que Dios pueda obrar en su vida. Y usted sepa la bendición que viene de Dios. Fui al doctor, tuve terapia, hermanos, el día, ya ni me acuerdo qué día, pero hace poquito. Tuve terapia, hermanos, y ¿sabe lo que me dijeron? No, es que tú ya vas empeorando. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! Pero alguien... ¿Es bendición, hermanos? Y de aquí en adelante tú vas a tener que estar usando un walker o tu bastón. No dejes de usarlo, por favor. Me dice el doctor. Y me van a agarrar una de estas del baño para sentarme, para bañarme, para sentarme. Con eso que tiene como chupones para que no me resbale. Pero conozco al Dios verdadero. Pero yo me he reconciliado con Dios por medio de su Hijo. Y estoy dentro de su voluntad. O sea, en otras palabras, estoy dejado o soltado a lo que Él quiera. Me lleva. Me deja. Me cura, me sana. No me sana. ¿Eso qué tiene que ver con la reconciliación? Nada. Él vino a salvar mi alma. Él quiere que yo pase comunión con Él, no solamente en la tierra, sino Él me quiere en el cielo. ¿Usted cree que que Cristo no quiere venir ahorita por nosotros y a tener esa comunión perfecta con nosotros? Pero ¿sabe por qué no lo hace? Por amor. Porque mucha gente todavía, diciendo que es cristiana, todavía vive igual, y Dios le está diciendo: no quiero que perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice Dios.
Por eso no ha venido. Y la verdad, ni cuando una persona le diga a usted, ¿dónde está tu Dios? Mira, no, que Cristo iba a venir y eso y esto. Dile, mejor cállate. Porque si viene ahorita, tú te quedas. Ahora que no venga todavía. Mejor reconcíliate con Dios. Gracias a Dios que no ha venido por todas las blasfemias que hablas. Mire, Romanos 8:15, hermanos. Ya no me interrumpan, hermanos, porque si no, nunca vamos a acabar. Romanos 8:15. Fíjese lo que dice aquí, hermano. Romanos 8:15. Fíjese. Romanos 8:15. Dice ahí. Mire. Sí, desde ahí vamos a leer. Dice ahí. Porque todos los que son, ¿qué? 8:15. Sí, 8:14. Dije 8:15, ¿verdad? 8:14. Dice, ¿lo tienes, Denise? ¿Mana, todos lo tienen? Muy bien. Dice ahí, porque todos los que son, ¿qué? Guiados por el Espíritu, ¿de quién? Ok, fíjese lo que dice aquí, hermanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son quién? Hijos de Dios. Entonces, si el Espíritu le guía, ¿no le guía? Yo no dije, hermanos. Si el Espíritu no le está guiando, si el Espíritu no tiene, si no tiene, no quiero escuchar como blasfemia, si no tiene el suficiente poder para cambiar a alguien, para que usted siga viviendo de esa manera, entonces yo no sé qué espíritu está siguiendo. Porque el Espíritu de Dios es un poder sobrenatural que cambia, que trae luz, que cambió la deformidad. O sea, creó el mundo y creó las cosas todo de la nada y después le dio forma. ¿Usted cree que no nos va a dar forma a nosotros estando en tinieblas? Él trajo la luz a los hombres según Juan capítulo 1, versículo 14. Es su palabra, hermanos. Él trajo la luz para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ver y reconciliarnos. Sin reconciliación no conoce a Dios. No se puede conocer a Dios sin reconciliación. ¿Qué dice ahí, hermanos? Dice ahí. Dice. ¿Cuál era, hermanos? 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dígale a alguien, eres hijo de Dios, entonces ¿por qué no eres guiado por el Espíritu Santo? A ver cómo se le va a enojar. Pero es que nos hizo guiado por el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿Y en cuál fruto? ¿Te está guiando en su fruto? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Porque yo veo lo contrario del fruto del Espíritu Santo. Ahora, si eres guiado por el Espíritu Santo, entonces yo no entiendo por qué, si estás siendo guiado y te está enseñando y te está llevando de la mano, pues a mí se me hace que te soltaste, dígale. A mí se me hace que le soltaste la mano porque de a tiro no estás viviendo como él es digno. Dice la Biblia, hermanos, que vivamos. Y tengo ahí también, hermanos, creo que sí la grabé, que dice, el título es, cuida tu salvación con temor y temblor. Fíjese ahí en el 15, hermanos. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? De esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. En otras palabras, el Espíritu de Dios no te regresa de donde te sacó. Te saca permanentemente donde Él te adopta y donde dice Abba. Abba quiere decir papito, papi. Donde podemos decir, ¿y sabe por qué dice papi? Porque los niños dicen papi. Y cuando nosotros nacemos de nuevo somos como niños. Vamos aprendiendo y le decimos papi. Papi, padre. Abba, padre. Ahora, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, 17, y si hijos, también herederos. Herederos
de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, ¿qué? Entonces, ¿dónde está la bendición ahí? Del mundo. Porque está ahí diciendo, hermanos, que si nosotros seguimos y somos coherederos de Cristo, si es que, ¿qué? Padecemos. Padecemos. En otras palabras, lo que está diciendo, que si te insultan, que si te dicen cosas, que si se ríen de ti, que si te dicen aleluya, que si te dicen esto, a Cristo le hicieron lo mismo. Lo que está diciendo es que si llegas hasta la crucifixión, igual que yo, padece igual que yo también sufrí. El Padre estuvo con él. Ahora déjeme decirle algo, el Padre, hermanos, siempre estuvo con él. Y algo tan difícil que pasó, hermanos, cuando el Padre se separó de él, es cuando él cargó nuestros pecados. Él tuvo que pasar eso. Ahora, cuando nosotros, hermanos, estamos en pecado y todo eso, él no se separa de nosotros, al contrario, ¿sabe lo que hace? Se acerca más a nosotros. Y él dice que si confesares tus pecados, dice 1 Juan 1:9, si confesares tus pecados, él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Sabe por qué dice fiel y justo? Porque él dice que él es fiel a su palabra, que si tú te arrepientes, que si tú le pides perdón, si lo confiesas tu pecado, él te va a perdonar. Y luego todavía te dice, aparte te dice quién es la persona que te va a ayudar. No dice yo al Padre te voy a ayudar, dice, mira, 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para ¿con quién? Para con el Padre. O sea, el Padre dijo, espérate, no vengas a mí. Todavía no vengas a mí. Ve, habla con tu abogado. Ve, reconcíliate conmigo por medio de ese abogado que yo mandé. Dice, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por medio de Jesucristo hay reconciliación para no salvo, incluso para el salvo. Si nos hemos separado de Dios, hermanos, nos hemos alejado de Dios, ¿sabía que tenemos esa opción? Y el que no conoce a Dios, entonces tiene la opción también, hermanos. Aunque ahí está hablándole a los cristianos, en 1 Juan le está hablando a los cristianos. Pero también tienen la misma opción, hermanos, de reconciliarse, pero en diferente manera. Cuando usted se reconcilia con Dios, hermanos, no conoce a Dios, reconcilia con Dios por medio de Jesucristo, usted lo único que está haciendo es mirando todas sus creencias y dejando todo eso solamente para voltearse y decir, yo no creo nada de esto, ahora yo lo único que creo es en mi Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante usted viene a ser hijo de Dios por parte de Dios, no por parte de usted. Y el Espíritu Santo lo sella y le va enseñando a vivir, a santificarse para llegar a la santidad de Dios. Ahora, ya voy a terminar, hermanos. Efesios 1:17. Más adelantito, hermanos. Efesios 1:17. Efesios 1:17. Vamos desde el 15, hermanos. Vamos a leer desde el 15. Déjeme apuntarle aquí. ¿Qué dije, hermanos? ¿Uno qué? Efesios 1:17. 15. Ok, ahora vamos a empezar desde el 15. Déjeme escribirle aquí, hermanos, también. Del 1 al 15 al 17. Ando haciendo unas correcciones, hermanos, porque ando escribiendo un libro. Entonces estoy tratando de tenerlo bien editado. Última hora ya próximo año ya entra Amazon y quiero publicarlo. Entonces por eso me ve que estoy haciendo ciertas correcciones. Fíjese lo que dice aquí, hermanos, Efesios 1:15. Dice aquí, hermanos, dice, por esta causa también yo, y está hablando el apóstol Pablo, ¿ok? A la iglesia de Éfeso, ¿ok? Dice ahí, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias dice, por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué está orando el apóstol Pablo por la iglesia? ¿Para qué? Aquí te dice, para que el Dios de nuestro ¿qué? De nuestro Señor ¿qué?
El 17 estamos, versículo 17, 1:17. Dice aquí, dice, Señor Jesucristo, el Padre de gloria os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? Cuando habla de revelación, hermano, no está diciendo ahí que va a estar en éxtasis y va a andar empezando a dar vueltas y que Dios me reveló y Dios esto. Eso no está diciendo eso. El contexto lo dice bien clarito, hermanos. Él está orando. Pablo, el apóstol Pablo está orando ahí, hermanos. Está orando él, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación, en otras palabras, para entender lo que Él quiere para nosotros y que nos dé el conocimiento de lo que el Padre quiere de nosotros. ¿Cómo sabe lo que Dios quiere de usted? ¿Cómo sabe de lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo sabemos, hermanos? Por eso hay tantas personas, yo no conozco. Si le va bien es la voluntad de Dios, si le va mal no es la voluntad de Dios. Pues déjeme decirle, hermanos, que a mí me ha llovido a veces sobre mojado. Ya hasta no, ni para qué digo. Dice aquí, hermanos, ya leímos el 17, ¿verdad? Sí, nos da conocimiento de... Y lo dice el 18. Dice, en el conocimiento de Él, alumbrando los ¿qué? Los ojos de vuestro ¿qué? Ahora, ¿nosotros nos alumbramos nuestros ojos solos? No. ¿Nosotros podemos ir solitos al Padre? No. ¿Saben lo que hizo Cornelio? Cornelio fue el Padre. Fue a Dios. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Este se quiere reconciliar conmigo, enséñale cómo. Para yo poder, para que él me pueda conocer. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que... ¿Para que qué? Para que sepáis. Para que sepas. ¿Cuál es la esperanza a que os llamó, al que os ha llamado? ¿De cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y no crean eso de los santos, de esos de las estatuas, hermano. Está hablando de los salvos. Está hablando de los que se han reconciliado con Dios. Esos son los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su... Mira esa palabrota, hermanos. Supereminente. Grandeza de su poder. En otra palabra, como el apóstol Pablo no pudo, dice, pues la mejor palabra que conozco, puedo hablar de Dios, pero podría hablar una palabra que nadie entendiera. De la grandeza de Dios, dice ahí. Dice, versículo 19, al cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que ¿qué? Entonces el poder está para con quién. Dice ahí, y la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su ¿qué? De su fuerza, la cual operó en el Padre. En Cristo. En Cristo. Resucitándole. Fíjese, hermanos, cómo agarró la fuerza. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los ¿qué? Eso me dice que Él murió. Y también me dice que fue sepultado y también me dice que resucitó. Y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Ahora, hermanos, Él nos da revelación y el conocimiento. El conocimiento. ¿Ok? Ahora, último versículo, hermanos. Jeremías 31-34. Jeremías 31, a ver si lo encuentra, hermanos. Esta Biblia ya está entrenada. Ya lo encontré. Jeremías, hermanos, está más o menos en medio de la Biblia. En medio. Casi en medio. No tanto. Llegue a Malaquías, San Juan y váyase para allá.
¿Ah? ¿En qué libro está ahorita? Ezequiel. O Jeremías. Ahí está. Listo. Jeremías, capítulo 31, versículo 34. ¿Lo tienen? Dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos, ¿me qué? Conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Dice quién? Porque perdonaré la maldad de ellos. Y dice aquí, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su qué. ¿Quién está diciendo eso? Dios está diciendo eso, Jehová está diciendo eso, que Él iba a proveer un camino y Él iba a buscar la reconciliación, y cuando nos reconciliáramos ya no se iba a acordar más de qué, de nuestro qué, de nuestro pecado. Así es, hermanos. No se puede conocer a Dios si no se ha reconciliado con Dios. No se ha reconciliado con Dios, no conoce a Dios. No hay otra cosa. ¿Ok, hermanos? No le voy a dar un versículo, pero le voy a decir, conocer a Dios significa una apreciación que va creciendo del carácter de Dios y del tipo de vida que quiere que vivamos. No vayan ahí, hermanos. Efesios 1:17, Colosenses 1:10, Segunda de Pedro 3:18, Primera de Juan 1:5, Primera de Juan 4:8. No vayan ahí por el tiempo, pero lo estoy haciendo por el internet, para que ellos vean. Conocer a Dios significa cuando uno aprecia el carácter de Dios, empieza a apreciar el carácter de Dios. En otras palabras, porque lo está conociendo. Y como aprecia el carácter de Dios, y como Dios es santo, y como Dios es bueno, como Dios es de bendición, como Dios es dueño de todo, como Dios es esto, ¿qué pasa? Empiezo a vivir como Él merece que yo viva. 2. El que conocer a Dios significa libertad y confianza para entrar en la presencia de Dios. Y el libro es Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 22. Último, conocer a Dios significa compañerismo con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan, hermanos, vamos casi al final de la Biblia. Primera de Juan 1:13. Casi el final de la Biblia. 1:3, disculpe. Ahí terminamos ya. Primera de Juan 1:3. Ya me diciendo ya también. Primera de Juan 1:3, ¿ya lo tienen? Dice ahí: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis ¿qué? Con nosotros. Y nuestra comunión, ¿qué dice? Verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. No hay reconciliación de la forma que Dios manda. No se puede conocer a Dios. Lleve esas palabras, hermanos, bien grabadas en su corazón. Yo las llevo. No se ha reconciliado con Dios, no conoce a Dios. No conoce a Dios. Y como lo dije en la predicación, no lo voy a repetir. No se puede vivir como Dios quiere. Es difícil. Porque está tratando de vivir algo en sus propias fuerzas. Algo que realmente usted no tiene. Está tratando de vivir como cristiano. Está tratando de vivir como cristiana. Cuando no puede. ¿Cómo? Le digo algo que dijo Cristo. Le digo un mandamiento que nos llama a Cristo. Nos habla del esfuerzo, nos habla de meditar en su palabra. Josué 1:8 en adelante. Esfuérzate, sé valiente. Dice que
en Proverbios capítulo 1, creo que el 7 o el 8, dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y vemos todo eso. Corrige a tu hijo y cuando sea grande no se apartará de él. Y es difícil, y la vara de la corrección y todo esto. ¿Y sabe qué? ¿Sabe lo que dice el pastor? Muy duro. Malaquías 3:10, mira, Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque estás dando a su casa. Y hay alimento en su casa. En la casa de Dios. No habrá necesidad en esta iglesia donde se predica, donde ha hecho morada, o donde viene Dios a presentarse con su pueblo que mora en nosotros. No habrá necesidad. Pero si le hago algo el diezmo, no vayas porque te quieren quitar el diezmo. ¿Sabe qué, hermano? Si no quiere el diezmo, no lo dé. Fácil. Lo único que sí le voy a decir es que reconcíliese con Dios. Si no lo ha hecho. Y esto estoy hablando así, hermanos, por personas que están en internet. Que hay todo tipo de personas que miran esta predicación o esta enseñanza. No lo estoy diciendo por ustedes. Ahora ustedes saben ustedes mismos. Y yo también sé de mí. Entonces, hermanos, no se trata de eso. No voy a la iglesia porque no quiero el diezmo. No lo dé. No quiero ir a la iglesia porque son reglas. Lo único que estoy diciendo es por reconcíliate con Dios. Y deja que Dios trate en tu vida como trató conmigo. Gracias a Dios, hermano. ¿Usted cree que Dios no está tratando conmigo? ¿Usted cree, hermanos, que ahorita que estoy en eso, que en ese asunto que de lo que tengo, de los mareos, de lo que me dicen que ya no se me quita, que todo ese tipo de cosas, hermanos, que le preguntó el doctor, hermanos, le preguntó otro, un servidor social, un especialista, le preguntó al doctor, a mi doctor y a otro especialista, y le preguntó, oye, ¿él va a vivir los próximos 12 meses? ¿Se espera vivir los próximos 12 meses? ¿Y sabe lo que dijo el doctor? Yo dije, no, pues obvio que sí. Y el doctor dijo, no, pues no sé. Le dije al doctor, ay. Ni dije eso porque si no el doctor me hubiera dicho, no que te quieres morir, pues. No que te quieres ir con Cristo. Dice algunos hermanos, ay, no me quiero morir. Cuando dice, ay, no me quiero morir, y ay, Señor, por favor, no me quiero morir. ¿Sabe lo que está diciendo? Ay, Señor, no quiero ir a ver tu rostro. Ay, Señor, no te quiero conocer. Ay, Señor, no quiero estar contigo. Póngase a pensar, hermanos, de esa manera. Pero yo siempre uso a mi esposa y mi hijo para que Dios no me lleve. Ay, mi hijo va a sufrir. Ay, mi hijo, sabiendo que Dios tiene cuidado de ellos, ¿no? Ay, no, mi esposa pobrecita, ¿cómo le va a hacer sin mí? Va a sufrir. Ay, mi hijo, que de sin padre, ¿cómo pues? Señor, ten misericordia de mí. Y le digo, después de que digo esto, digo, Señor, tú conoces mi corazón. Tú lo conoces, Señor. Tú sabes que ese brinquito da miedo. El brinquito. A veces he soñado que me he muerto y dije, ¡fiu! Ya pasé el brinco. Y levanto, hermanos, volteo y está mi esposa y digo, híjole, todo estoy aquí. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Si Dios habló su corazón, hermanos, haga un altar allí en su lugar. Arrodíllese. No para mí, hermanos. Sean sinceros con Dios. Sean sinceros con Dios, hermanos. Si Dios les habló, hermanos, si usted no es salvo, no es salva, reconcíliese con Dios. Ya escuchó la predicación, está grabada, vuélvala a escuchar. Si usted y yo ya soy salvo, yo también, yo necesito siempre ponerme a cuentas con Dios. Yo siempre necesito reconciliarme con Dios. Él me limpia, soy humano, soy pecador. Yo solamente porque soy pastor, hermanos, no significa que soy mejor. No significa que yo soy más santo que usted. No, la santidad, lo santo, la palabra, el término santo, eso lo da Dios. Por medio de su Hijo Jesucristo, la palabra quiere decir santificado. Pero ahí en su lugar, hable con Dios. Hable con Dios porque Él le puede decir cosas mejores de lo que yo le pueda decir. Dios puede hablar mejor, puede dar mejor consejo que el que yo le pueda dar. Yo soy hombre, hermanos. Yo soy pecador.
pero Dios no lo es. Y créame que Él sabe que usted también es pecador y Él sabe cómo arreglar las cosas. Él ya lo hizo. Reconcíliese con Dios por medio de Jesucristo, porque si no, no hay manera que va a conocer cómo vivir la voluntad de Dios y cómo darle la gloria a Él. Gracias por su misericordia que llueve sobre justos e injustos, sobre justos e injustos. El trabajo está para justos e injustos. Los estímulos que llegaron, hermanos, llegaron para justos e injustos. Gracias a Dios por su misericordia, gracias por su gracia. Pero lo importante, hermanos, es la reconciliación con Dios por medio de aceptar ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, para que nosotros tuviéramos acceso, hermanos, a Dios, al Padre de las luces, al Padre que nos da el conocimiento, al Padre que nos pone esa luz en nuestro corazón, si nosotros le permitimos, para que nosotros podamos conocer más de Él, no para darnos la gloria a nosotros, sino para que Él sea gloriado por medio de nuestras vidas. Hermanos, vivamos una vida, y esto también para mí. Señor, ayúdame a vivir una vida que tu nombre no sea blasfemado. Perdóname, Señor, pues si he pecado, y hay veces, Señor, en tiempos atrás que tú me conoces, Señor, y he pecado y a mí me han dicho, ¿y eres cristiano? Oh, hermanos, qué dolor causa en el corazón poner tu nombre. ¿A mí qué? A mí no me enoja porque me dicen eso. A mí me entristece porque te deshonro. Cuando yo peleo con alguien, cuando yo toco a alguien físicamente y eso, Señor, eso te deshonra porque yo estoy mostrando algo malo que no debo hacer. Señor, cuando toco algo indebido, Señor, cuando pienso algo indebido, Señor, te estoy deshonrando. Perdóname, Señor, y tu nombre está siendo blasfemado por causa de mi comportamiento y por causa de mi falta de compromiso, de mi falta de visión. Y no veo más allá. Y no se ve más allá. El que no se ha reconciliado con el Padre no puede ver más allá. No puede ver al Padre. Lo único que puede ver es la horrenda ira de Dios en el día de su juicio. Cuando Él diga: apártate de mí, aléjate de mí, no te conozco. Cuando Él diga: y fueron lanzados al lago de fuego, porque sus nombres no fueron inscritos en el libro de la vida. Yo no quiero mandar, dice Dios, gente ahí. Yo no quiero que ellos vayan al infierno. Yo no quiero que vayan al infierno, pero es que no hay otro lugar. No los puedo tener conmigo porque acá arriba es necesario que sean reconciliados conmigo. No los puedo tener. ¿Qué más? Me imagino que Dios, dice la Biblia, hermanos, que ahí en Génesis capítulo 5, versículo 6 ahí o 7, dice que le dolió. Capítulo 6, creo, versículos 5 y 6, dice de Génesis, dice que le dolió en su corazón, hermanos. A Dios le duele. Él no quiere que nadie perezca, no quiere, pero Él lo que quiere, hermanos, es que reconciliemos con el Padre, con Él por medio de Jesucristo, y así, hermanos, dejarnos entrar. No, Dios, dicen unos hermanos, no piense que Dios es malo y que quiere mandar gente al infierno. No es su intención. La Biblia es clarita y dice: y no se halló lugar para ellos. No se halló lugar. ¿Cómo los puedo dejar entrar al cielo si no puedo? ¿Cómo quisiera? Pero no puedo. No los conozco, dice Dios. Oh, hermanos,
Anímese, hermanos, sigamos a nuestro Dios. Le reto, hermanos, que cuando llegue a su casa el día de hoy, doble rodilla solo o sola, doble rodilla y dígale a Dios: Señor, enséñame. Llórele a Dios. Llórele a Dios. Y dígale: Señor Jesucristo, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias, no lo tenías que hacer, pero tu amor, tu misericordia lo hizo por mí. Y gracias a eso yo me puedo reconciliar con el Padre. Y ya por eso yo ya no voy a ir al infierno, ya no voy a ir al castigo eterno. Gracias, Señor. Vaya a su casa y dígale. Y si usted ya se ha reconciliado con Dios, ya es salvo, ya el Espíritu Santo mora en usted, entonces deje que el Espíritu Santo le examine su corazón y mi corazón. Yo necesito llegar a la casa, yo necesito hincarme a solas, sin ahí por lo pronto a solas, sin mi familia ni nadie, yo primeramente a solas, y preguntarle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, discierne mi corazón. Señor, aunque me cueste, aunque me duela, moldéeme de tal manera que el alfarero quiera moldearme, porque yo soy barro y quiero ser barro. Y aunque me duela, moldéame, Señor, pero que toda la gloria y honra la recibas tú, no yo. Ayúdame, Señor. Te lo ruego, Señor, te lo pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.